Te acuestas a dormir en algún lugar alrededor de las 23 horas y en general duermes más o menos normalmente, pero luego te despiertas de repente, como un resorte, con la cabeza más o menos clara. Piensas que ya podría ser mañana, miras el reloj, el teléfono inteligente, y son las 3 de la madrugada. Además, después de esto comienza un flujo de pensamientos, tal vez incontrolable, principalmente pensamientos negativos, y piensas, Dios mío, qué tonterías me vienen a la cabeza, y de ninguna manera puedes detener este flujo de pensamientos, y ya estás cansado de pensar. Pero entonces suena el despertador, y es hora de levantarse. Te levantas por la mañana destrozado, agotado, sin ánimo. De alguna manera te animas, vives, trabajas, pero llega la noche y todo se repite de nuevo. Entonces, hablemos de los despertares tempranos con la incapacidad de volver a dormir. Si ves este video hasta el final, descubrirás por qué sucede esto y, lo más importante, qué hacer al respecto y cómo, en general, puedes manejarlo de manera bastante efectiva. Soy Roman Busunov, médico somnólogo, profesor y doctor en medicina, médico científico destacado de Rusia. He estado diagnosticando y tratando trastornos del sueño durante más de 30 años. ¿Por qué tenemos despertares tempranos con la incapacidad de volver a dormir? Para esto, necesitas sumergirte un poco en la fisiología y luego entenderás por qué sucede todo esto. Comenzaré tal vez con un experimento un poco extraño. Cuando en el primer curso del instituto tomamos una rana y sumergimos su pata en una concentración creciente de ácido sulfúrico. Al principio esta pata comenzó a moverse más fuerte y después de un tiempo dejó de moverse por completo. Y este primer reflejo, cuando se movía más fuerte, era el equivalente a una reacción de miedo. Es decir, la rana reaccionaba más activamente a algún tipo de irritante externo, pero luego la pata dejó de moverse por completo. Y el punto es que si el cerebro de la rana ya no podía manejar el flujo de impulsos de dolor desde la extremidad, podía apagar los receptores periféricos y el cerebro simplemente dejaba de percibir este dolor. Es decir, decide que simplemente no puede manejar esto y apaga estos receptores de dolor. Esto se llama reacción de sumisión o reacción depresiva. De hecho, una situación similar se está desarrollando en una persona. Por lo general, despertar temprano con la incapacidad de volver a dormir es un signo de una situación de estrés crónico y prolongado con la que el cerebro no pudo lidiar, y en algún punto se desarrolló una reacción depresiva. Ahora te contaré cómo sucede todo en una persona. De hecho, si hablamos del inicio del estrés, por lo general, también hay un componente de alarma presente, es decir, la persona reacciona de manera más activa. Se pone nervioso, hace algún tipo de esfuerzo para lidiar con este estrés. Y de hecho surge ansiedad, neurosis. Esto generalmente conduce a problemas con el sueño. Pero si una persona finalmente se duerme en algún punto, entonces, en principio, duerme hasta la mañana y más o menos se recupera. Pero si el estrés persistente continúa y una persona no ve una salida de este estrés en un futuro previsible, en algún punto, el cerebro de una persona, casi como el cerebro de una rana, dice, eso es todo, estoy cansado, lo siento. Y el cerebro comienza a apagar los canales de información entrante. Es decir, la memoria se reduce específicamente, es decir, el cerebro deja de querer recordar algo. Es decir, no es una verdadera reducción de la memoria, como la demencia o algo así, como se supone en los ancianos, por ejemplo. Simplemente el cerebro no quiere recordar nada. Específicamente, los sentimientos y las emociones disminuyen. Es un tipo de síndrome apático abúlico, cuando tanto los positivos como los negativos se vuelven de alguna manera embotados. La persona pierde la sensación de perspectiva, es decir, el cerebro está en una especie de capullo y no quiere nada, y durante el día intenta aislarse de cualquier información que pueda molestarle. Pero cuando nuestra corteza se frena y la corteza subyacente se desata por la noche, especialmente hacia la segunda mitad de la noche, cuando tenemos más del llamado sueño-movimiento rápido de los ojos, cuando el cerebro procesa la información acumulada durante el día, más lo que tiene en la memoria a largo plazo, y el cerebro debe tomar algunas decisiones en esta situación, pensar en cómo actuar a continuación, adaptarse al entorno y formar la memoria a largo plazo. Y si el estrés ya ha agotado a la persona, el cerebro se dirige a esta situación.
pero especialmente si es un estrés interminable y no entiende qué hacer con él. No puede calmarse, no puede olvidar, no puede entender cómo formar algún reflejo o memoria a largo plazo, cómo vivir con esto en términos generales. Se agita, más adrenalina, cortisol, y en este momento ocurre tal despertar repentino del cerebro. Además, con un flujo de pensamientos difícil de detener. Es decir, lo que el cerebro no pensó durante el día, comienza a pensar por la noche. Y luego, después de haber pensado en algo así para la mañana, una persona, naturalmente, se cansa, no durmió, no descansó, más un cerebro sobrecargado. Este procesamiento de información tanto en sueños como luego semiconsciente, semi-inconsciente, ya sea sueño o semisueño, y, naturalmente, la persona se despierta de nuevo sin ningún ánimo, en un estado de agotamiento y así sucesivamente. Es decir, en general, es un síntoma característico de un estado depresivo en desarrollo. Además, esto es lo que se llama depresión reactiva. Tenemos depresiones psiquiátricas dentro del marco del trastorno bipolar, depresión recurrente, y hay una como reacción de sumisión o reacción depresiva del sistema nervioso en respuesta al estrés crónico. Bueno, los síntomas son prácticamente los mismos, aunque quiero decir que, por lo general, las depresiones endógenas son más severas. Hay más pensamientos suicidas, intentos de suicidio. Aquí la situación llega a un estado tan grave, pero, de hecho, la persona sigue sufriendo. Además, los trastornos del sueño crónicos que surgen se convierten en una situación estresante en sí misma. La persona no ve una salida de esto, y el propio trastorno del sueño se vuelve también depresógeno. Es decir, surge una especie de bola de nieve, un círculo vicioso, cuando el estrés provoca trastornos del sueño, y los trastornos del sueño a su vez intensifican el estrés y provocan aún más, esencialmente, trastornos del sueño continuos. Esta es una situación desagradable. ¿Qué se puede hacer al respecto? Bueno, de hecho, si acudes a un médico con tales quejas, en el 95% de los casos te diagnosticarán con depresión y te recetarán antidepresivos. Y en general, quiero decir que, hasta cierto punto, esta es una posible salida de la situación, en el sentido de que permiten eliminar los síntomas depresivos, estabilizar el sistema nervioso y no permiten que la situación progrese. Pero al mismo tiempo surge una pregunta. ¿Pero esto no es alguna situación psiquiátrica? Es una reacción del cuerpo al estrés crónico. Y aquí puede haber varias opciones. El primero es cuando simplemente miras tu vida y piensas, ¿qué se puede cambiar para eliminar este estrés crónico que ha llevado a este estado depresivo? No sé, el jefe es un malhumorado. Sí, decides cambiar de empleo. O, por ejemplo, hay algunas relaciones tóxicas entre las personas y simplemente decides que ya no necesitas esas relaciones. Y a veces, simplemente poner fin a una situación estresante continua lleva a que, después de un periodo de tiempo suficientemente perceptible, un mes, dos, tres, el sueño también comienza a mejorar. Y en general, el estado de ánimo comienza a mejorar, porque has resuelto la situación estresante. Y la siguiente opción posible, si todavía nos inclinamos a no prescribir medicamentos, es el uso de la llamada terapia cognitivo-conductual para el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio, que por así decirlo, también está presente en este caso. Y en este sentido quiero mostrarte, ves en la pantalla el libro La paz premeditada. Es un libro que escribimos junto con mi colega Sofía Cherkasova. Y de hecho, es una especie de manual o incluso se podría decir un autodidacta en la tecnología de la paz premeditada. Es una nueva teoría y práctica que se ha estado desarrollando en todo el mundo durante los últimos 3 a 4 años, que enseña a las personas a manejar el estrés más fácilmente, y la tecnología en sí misma asume que aplicamos ciertas técnicas de relajación a lo largo del día cuando enseñamos a las personas a salir periódicamente de situaciones estresantes, incluso si no se dan cuenta de que están allí. Son técnicas de respiración, es mindfulness, por ejemplo, durante las comidas, durante el ejercicio físico, es en general trabajar con la imagen de la vida, es trabajar con el pensamiento, es un trabajo, como hay un capítulo en el libro, cómo convertir un elefante en una mosca. Sabes, a menudo convertimos algo pequeño en un gran problema, causándonos preocupación y angustia. Hay técnicas que permiten convertir un elefante en una mosca. Es decir, en general, por un lado son técnicas de comportamiento, por otro lado son técnicas cognitivas. Diré que además de este programa,
También estoy implementando un programa de terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Y por eso ves en la pantalla otro libro, se llama Cómo vencer el insomnio, Sueño saludable en 6 semanas. Por cierto, también la escribimos junto con mi colega Sofía Cherkasova. Y esta es ya la situación en la que una persona ha desarrollado insomnio crónico, porque es suficiente con unos 3 meses de una situación crónica que realmente ha perturbado el sueño. Los reflejos condicionados de miedo a no dormir se afianzan en la persona: la cama, insomnio, el pensamiento negativo y la predicción, el comportamiento desadaptativo. Es decir, la persona comienza a intentar acostarse más temprano, levantarse más tarde, intentar dormir durante el día. Además, comete una serie de errores lógicos que aún más, si se puede decir así, empujan a la persona hacia el insomnio. Y una vez más, después de más de 3 meses ya no importa qué causó el insomnio. Ya podemos tratar la ansiedad, podemos tratar el estrés, podemos curar la depresión, y el insomnio en sí mismo persistirá, porque lo que llamamos insomnio condicionado reflejo, que se ha establecido en el contexto de intentos infructuosos de dormir, permanecerá. Y en este sentido, se utiliza precisamente la terapia cognitivo-conductual para el insomnio, aunque las técnicas de relajación también se utilizan con éxito como parte de este programa. Pero también se agregan técnicas de restricción del sueño, control del estrés, porque la técnica más efectiva para tratar el insomnio, por extraño que parezca, es la técnica de restricción del sueño o limitación del tiempo en la cama. Bueno, en general, si tienes insomnio crónico o estrés crónico, por favor, acude a nosotros. En la descripción de este video, en primer lugar, encontrarás enlaces a estos libros notables. Puedes adquirirlos en librerías o en mercados en línea. Bueno, si tienes un problema bastante serio, acude a nosotros para una consulta y podemos ayudar eficazmente con el estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio, implementando programas de relajación anticipada o implementando un programa de tratamiento del insomnio con el llamado método de terapia cognitivo-conductual para el insomnio. Y de hecho, si aumentamos la resistencia al estrés del sistema nervioso, si una persona comienza a preocuparse menos, tiene menos pensamientos negativos durante el día, se estresa menos y el sistema nervioso se vuelve mucho más estable, entonces estos despertares nocturnos comienzan a desaparecer hacia la mañana. Esto es una señal de que una persona está iniciando su recuperación, por decirlo así. Imaginemos que despierta a las 3 a.m., que su sistema nervioso se estabiliza y comienza a despertarse a las 4, luego a las 5 y después a las 6. No hay resultados instantáneos aquí. Normalmente esto lleva varias semanas o incluso meses, tal vez un proceso de entrenamiento, si se puede decir así, para estabilizar el sistema nervioso. Pero es una técnica y metodología muy efectiva que permite lidiar con estos despertares tempranos sin el uso de antidepresivos. Por otro lado, es posible una combinación de terapia cognitivo-conductual y tratamiento antidepresivo. Lo único importante a entender es que si prescribimos antidepresivos, cuando los prescribo, siempre pienso en cuándo los voy a cancelar. Sí, podemos estabilizar el sistema nervioso, sí, podemos obtener un buen efecto. Y digamos que durante 6, 8 meses, 12 meses, una persona toma antidepresivos, todo estará bien. Pero luego si los cancelamos y la persona no ha cambiado nada en su vida, es decir, no ha eliminado la situación de estrés, no ha aumentado la resistencia al estrés, digamos que no ha aumentado la resistencia al estrés. Entonces, al cancelar los antidepresivos y los factores predisponentes originales, permanecen. Literalmente, el más mínimo factor provocador adicional. Hay un brote inmediato. Y, lamentablemente, la probabilidad de una recaída de la misma depresión reactiva o insomnio en el contexto de una situación de estrés continuo, si la persona no ha tomado medidas para estabilizar el sistema nervioso, es casi del 80% al año, lo que requiere la receta de antidepresivos nuevamente. Por lo tanto, si aún hablamos de enfoques cognitivo-conductuales para el tratamiento del estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio, son prácticamente tan efectivos como los antidepresivos por un lado. Pero a largo plazo el riesgo de recaída es mucho menor si hemos manejado efectivamente esta situación utilizando enfoques cognitivo-conductuales y no antidepresivos. En general, espero que ahora entiendan por qué ocurren los despertares tempranos y, lo más importante, cómo pueden lidiar eficazmente con ellos. Además, esto se puede hacer de forma independiente, utilizando prácticamente nuestros libros de texto, como Cómo vencer el insomnio o La paz anticipada. Pero pueden, por favor, acudir a nosotros para una consulta. Evaluaremos la situación y podemos llevar a cabo estos entrenamientos.
prácticamente en forma de programas en línea, si se puede decir, de promoción de un sueño saludable y calidad de vida y antiestrés. Pero quiero enfatizar una vez más que en la mayoría de los casos, con enfoques cognitivo-conductuales, podemos manejar, curar a una persona del estrés, la ansiedad, la depresión y el insomnio, incluso sin recurrir a los antidepresivos. Buena suerte a todos y buen sueño.